Esta mañana le doy gracias al Señor porque creo que Dios siempre tiene cuidado de nosotros y la vida siempre nos va a llevar por diferentes etapas, situaciones que a veces no consideramos o no tenemos previstas. Y esas etapas en la vida muchas veces son muy difíciles. Y digo difíciles que van más allá de nuestra capacidad o de nuestras fuerzas, y es cuando nosotros necesitamos la ayuda de Dios o la ayuda de alguien que esté cercano a nosotros. Y tomando como referencia lo que la sociedad, el mundo entero ha estado pasando a través de esta pandemia que ya va cerca de 2 años y creo que va todavía para largo. He visto situaciones muy cercanas de familias que han padecido las circunstancias de la vida que de un momento a otro cambiaron. La vida los llevaba por una vida próspera, bendecida, una unión familiar, prósperos en el trabajo, en sus ministerios y en todas las esferas de la vida, personas que tenían éxito y estaban siendo prosperadas. Así como dice la Escritura, cuando tú aprendes a amar a Dios y a servir a Dios, Él promete bendecirte y estar contigo y prosperarte y engrandecerte. Y así muchas personas han tenido la experiencia en la vida de ser engrandecidos, de ser bendecidos, de ser prosperados y disfrutar la vida. Pero también muchas de esas personas de la noche a la mañana, sus circunstancias cambiaron y después de tener una vida próspera, una vida exitosa, una vida llena de bendiciones o una vida placentera, podríamos decirlo, cambió a una vida llena de aflicciones, llena de problemas, llena de falta de paz. Y la vida de esas personas en algunos momentos ha sido al grado de querer quitarse la vida por tantos problemas que al mismo tiempo se le han juntado. Y digo problemas, insisto, que van más allá de nuestra capacidad. Problemas económicos donde nuestra economía no puede suplir esa necesidad, o problemas de salud donde los médicos se sienten limitados o los hospitales se sienten limitados para poder atender ese problema de salud, o problemas familiares por cuestiones de estrés, de ansiedad, por causa del encierro en casa, y que ha provocado también que familias se desintegren y estén pasando conflictos de una manera continua y sienten ya no poder más. Insisto, hablo de una serie de aflicciones que al ser humano, a la persona le están afectando, y no solamente es lo que vemos en el exterior, sino lo que está sucediendo en el interior. Y yo quisiera hablar esta mañana atacando el punto de la necesidad del hombre, del ser humano, de lo que está viviendo en este tiempo y que está pasando acá adentro, en su interior, en su alma, lo que nadie puede ver, pero que las circunstancias nos hacen ver que lo que está viviendo es una situación muy difícil y es una situación que siente que esa persona se está ahogando. Por eso he puesto por título al sermón de esta mañana: cuando la vida te ahoga, cuando la vida te ahoga. Y yo estoy seguro que allá en casa muchos de ustedes han estado pasando momentos difíciles y en algún momento de tu vida, algún momento en alguna etapa de tu vida, pasaste un momento en la que sentías que te ahogabas, que ya no tenías forma de salir adelante de una situación y tal vez te diste por vencido y decidiste ya no luchar más. Y esa situación te ha traído consecuencias hasta el día de hoy, o tal vez tú estás pasando esa situación precisamente en este tiempo. Este mensaje es para ti y también para los que están de manera presencial. Si están pasando por algo así o si llegasen a pasar por algo así, hoy vamos a compartir la respuesta de Dios cuando la vida empieza a traer aflicciones al grado que sientes que te ahogas. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él le dijo a los discípulos que el caminar con Él iba a ser una vida pues de bendición, pero también una vida de aflicción, y que el caminar con Él iba a traer como consecuencia también una serie de sufrimientos. De la misma manera que Él sufrió, era necesario que también ellos padecieran y sufrieran. Y hubo momentos tal vez que los discípulos, en las circunstancias en que sentían que ya no podían hacer algo que estaba más allá de sus fuerzas, tomaban decisiones arrebatadas y cometían errores, literalmente pecaban delante de Dios, desobedeciendo o haciendo lo contrario de lo que Dios esperaba, porque las circunstancias los hacían reaccionar de esa manera.
Bueno, cuando una persona está siendo afligida en la vida, normalmente toma decisiones arrebatadas. Cuando no tiene su confianza en Dios, esas decisiones son arrebatadas y en lugar de ayudar, se complican más las cosas. Pero cuando tú tienes tu confianza en Dios, no tomas esas decisiones arrebatadas. Sabes confiar en Dios y esperar en Dios y saber que aunque la situación sea una tras otra en un mismo día, en una misma semana o en un mismo año y sientas que no puedes levantarte aún, Dios está contigo y de un momento a otro, si tú confías en Él, te va a levantar. La historia menciona acerca del profeta Isaías en el capítulo 59, si me puedes acompañar. Voy a tomar como base este pasaje bíblico de Isaías 59, 19 y voy a hablar acerca de cómo en el mundo Jesús dijo que tendríamos muchas aflicciones y las tenemos y las vivimos. No hay nadie que está en el mundo y que no padezca algún tipo de aflicción. Y el profeta Isaías, antes de que Jesús dijera estas palabras, él menciona como el príncipe de este mundo, la Biblia menciona que es Satanás. Él tiene un dominio, tiene una autoridad sobre el nombre de Jehová. Y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Otra versión dice que el enemigo vendrá como un torrente de agua fuerte, mas Dios levantará bandera, pendón en alto, en señal de victoria. Cuando hablo de un torrente, cuando hablo de un río, como lo menciona aquí el profeta, estoy hablando de un momento en que las aguas están en reposo, son aguas tranquilas, y de repente viene un ruido, un estruendo fuerte de muchas aguas que vienen bajando de algún cerro, de alguna montaña, y es porque en cierto lugar hubo una tempestad y esa tempestad hizo que las aguas se juntaran en un río y ese río viene con ímpetu. Ese torrente es tan fuerte que arrasa con todo. En segundos, en minutos, las personas pueden ser arrastradas y pueden ser destruidas. Hace poco pasó aquí en el río Ramos un acontecimiento de una familia que estaba conviviendo, disfrutando un tiempo agradable. La vida estaba tranquila, el río estaba tranquilo, comían ahí en familia y de repente dicen ellos que de un momento a otro, en menos de un minuto, se escuchó un estruendo, un ruido y vieron que venía un torrente de agua, muchas aguas. El río creció y arrasó inmediatamente con todo lo que había ahí, y la familia que estaba conviviendo, unos quedaron de un lado del río y los otros del otro lado del río, a tal grado que una de esas personas no pudo ser rescatada y la corriente se la llevó y murió. Y eso fue de un momento a otro. Así es el enemigo. Cuando todo parece que está tranquilo, cuando hay paz, viene como un torrente y viene para cumplir su propósito: matar, hurtar, destruir. No solamente hablo en las cosas materiales, hablo en nuestro interior. La paz. Y cuando no tienes paz es porque hay muchas cosas en tu mente que te están afligiendo. Hay muchas cosas en tu mente que la vida no te está satisfaciendo. Entonces hay problemas que tú estás pensando continuamente que quieres resolver, pero no puedes con ellos, no puedes resolverlos. Y es el momento en que tenemos que recordar lo que el profeta Isaías menciona en este pasaje: mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. No importa qué torrente de agua venga contra tu vida, no importa qué río tan fuerte y poderoso venga contra tu vida, contra tu familia, contra tu ministerio, contra tu iglesia o contra tu ciudad. Déjame decirte que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Dios pondrá ese poder para esas aguas poderlas detener o poder librarnos de esas muchas aguas. Al final de cuentas, no nos anegarán. Cuando hablamos de la palabra anegar, es que una persona está siendo cubierta con agua. El agua, cuando llega como un torrente, la persona puede estar en el río tranquilo, pero de repente el agua crece y las aguas lo empiezan a anegar. Un sinónimo de anegar es que lo empiezan a hundir o a cubrir con agua. Le llega el agua a modo de que ya no puede ni siquiera respirar o salir a flote. Bueno, la Biblia habla que las aguas no nos anegarán cuando confiamos en Dios. Ve conmigo, por favor, a Jonás capítulo 2, versos 5 al 7.
Esto lo dijo el profeta Isaías, que el enemigo vendría como un torrente de agua fuerte, pero que Dios levantaría pendón en alto a través del Espíritu que Él ha puesto en nuestra vida y que Él ha hecho morar en nosotros. Pero Jonás es un hombre que la historia menciona que vivió una situación difícil, una situación en la que él estaba tranquilo y tenía una instrucción de parte de Dios, pero él, en lugar de hacer lo que Dios le indicó, decidió hacer algo diferente e ir en contra o al lado contrario de lo que Dios le indicó que hiciese o que fuese. La mayoría sabe la historia de Jonás. Desde pequeños nos enseñan esta historia. Y Jonás, aunque él estaba tranquilo, dice la escritura, iba en un barco tranquilito, de repente el mar se alteró, empezó a hacer agua la barca donde iban y sentían que se hundían. Y usted sabe la historia, que cuando se pensó que alguien había hecho algo incorrecto, que alguien estaba haciendo algo que provocaba que las aguas estuvieran alteradas en el mar, y Jonás determina, cuando en una forma de selección para ver quién era el responsable de lo que acontecía, echan suertes y la suerte cae sobre Jonás, y Jonás mismo reconoce y dice: échenme al mar y el mar se va a aquietar. Y fue arrojado al mar, y la Biblia menciona que un gran pez lo tragó, y él estuvo ahí dentro del pez por varios días y varias noches, y en esa experiencia dentro del interior del pez, él hace esta oración y él clama a Dios diciendo lo siguiente en este capítulo de Jonás, capítulo 2, versos 5 al 7. La experiencia de Jonás, cómo se sentía en su interior, lo que él sentía que estaba pasando, no era solamente el que haya hecho algo que no iba de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que en ese momento él sentía que la consecuencia era la muerte, y llegaba un momento en el que él sentía que podía morir en cualquier momento. Y dice la escritura que él clamaba a Dios diciendo: las aguas me han rodeado o rodearon hasta el alma, rodeándome el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida del sepulcro, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfalleció en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Quisiera hacer referencia a lo que él menciona en estos pasajes. Lo primero que él menciona es que él siente que las aguas le rodearon hasta el alma. Él empezó a sentir todos los problemas y preocupaciones que estaba pasando en ese momento, pero sobre todo la preocupación más grande, perder la vida. En este tiempo las situaciones en la vida de las personas o en las familias están así, circunstancias que aparentemente parece que navegan en la vida con tranquilidad, y de un momento a otro empieza una tempestad a alterar las aguas, y esas aguas empiezan a anegarnos, empiezan a hundirnos, las circunstancias nos empiezan a envolver y el entorno empieza a cambiar, y entonces ese problema empieza a afligirnos. Llámese problema COVID, como una enfermedad que ataca a un miembro de la familia y que posteriormente empieza a afectar otras áreas como la economía o la estabilidad emocional o laboral, porque el problema del COVID ha traído como consecuencia una serie de problemas. No solamente que algunos pierdan el trabajo o ya no tengan los recursos económicos como antes los tenían, sino que también han tenido que gastarse y desgastarse emocionalmente, físicamente y económicamente. Cuando una persona enferma de COVID empieza a ver muchas problemáticas que tienen que enfrentar: el conseguir oxígeno, el conseguir medicamento, el tener un lugar donde puedan atender a ese familiar, y si 2 o 3 familiares se contagian, muchas veces tener que pasar hasta por la pérdida o la muerte de un familiar, y todo eso afecta a la familia, y es como muchas aguas que llegan de la noche a la mañana. Los que han vivido allá en casa este tipo de problemática me van a entender. No es nada fácil el que un familiar enferme por COVID, posteriormente grave o se agrave la situación y muera, y eso trae como consecuencias una desestabilidad en todas las áreas, y eso es un sinónimo de las muchas aguas que vienen como un torrente fuerte contra nuestra vida, contra nuestra familia. Pero vuelvo a recordarte lo que el profeta Isaías dijo: pero Jehová de los ejércitos levantará un pendón en alto, levantará una bandera en alto en señal de victoria contra aquello que viene contra tu vida, contra tu familia o contra lo que tú tienes y que Dios te ha bendecido.
Otra de las cosas que Jonás menciona cuando él dice que las aguas le han rodeado hasta el alma, él está hablando de lo que está sufriendo en su interior, pero también menciona: mas tú me sacaste mi vida de la sepultura. Literalmente él está recordando las palabras de Job cuando él, en la confianza que tenía en el Señor, cuando estaba con esa sarna maligna, diciéndole al Señor: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la muerte él me levantará. Aunque Job sentía que él podía morir en cualquier momento, él tenía la confianza que Dios lo podía levantar. Cualquier enfermo de COVID, cualquier persona que esté pasando una situación así, que las muchas aguas estén golpeando su vida o su familia, quiero decirte esta mañana que en realidad, aunque estés pasando por ese momento difícil, no pierdas la esperanza, no dejes de confiar en Dios, porque si hay alguien que puede librarte, que te puede sacar adelante y te puede levantar de esas muchas aguas, de esas muchas aflicciones, es nuestro Dios. Y así como Dios levantó a Job, dice la Escritura, también puede levantarte a ti. Y así como Dios levantó a Jesucristo de la misma muerte, también te puede levantar a ti o a cualquier familiar tuyo, pero tienes que confiar en Dios. Jonás está orando y está diciendo: Señor, tú literalmente me sacaste de la sepultura, me sacaste de una condición de muerte. Y dice al final de este pasaje: me sacaste, y no solamente eso, cuando mi alma desfalleció en mí, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta tu templo. Hay un momento en que sentimos que ya no podemos más, es desfallecer, es ya no puedo. Y déjame decirte algo: no hay momento más difícil para el ser humano cuando ha luchado con todas sus fuerzas para salir adelante en alguna problemática que esté enfrentando en la vida, y que vea que no está obteniendo resultados, que vea que no puede salir adelante de esa situación, o que esa situación lo está literalmente venciendo. Eso es que siente que se está ahogando, que esa circunstancia de la vida lo está hundiendo, lo está negando y siente que ya no puede más. Es el momento en el que desfalleces, y desfallecer es: ya no quiero luchar, ya no quiero hacer nada, porque de nada ha servido todo lo que he hecho. Todos pasamos esa etapa en la vida en algún momento, pero si tú la estás pasando esta mañana, yo quiero decirte que hubo un momento en la que también uno de los apóstoles estaba con Jesús en un lugar donde estaba predicando el Señor acerca del reino, y Él les dijo: bueno, vayan al otro lado del lago, al otro lado del río, y cuando crucen de aquel lado, yo llegaré para alcanzarlos más tarde. Y ellos navegaron esa noche para ir así como el Señor les indicó. Y cuando ellos iban navegando, de repente el mar empezó a sentirse un poco brusco, y volteaban a los lados, a la izquierda, a la derecha, y de repente notaron que había alguien que caminaba sobre las aguas. Y ese alguien que caminaba sobre las aguas era nuestro Señor Jesús. Y te lo voy a decir de una manera metafórica: Jesús caminaba sobre las aguas. El inicio de este mensaje mencioné que era cuando la vida te ahoga, y mencioné que las muchas aguas vendrían muchas veces como un torrente fuerte a acabar con nuestros sueños, con nuestras metas, con nuestros ministerios. Pero Jesús nos enseña algo. Cuando Jesús camina sobre las aguas, nos está diciendo: no hay problema en la vida, no hay problema en el mundo que no se pueda resolver. Aún un problema que para los médicos pueda ser imposible y te digan: es que ya no podemos hacer nada por él o por ella. Déjame decirte algo, que esa es la palabra de un hombre, de un médico, pero el que da la última palabra es Dios. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Y si Dios escucha tu oración, así como escuchó la oración de Jonás, Él te puede levantar, o puede levantar a esa persona que tú deseas que Dios saque adelante, aún de la misma sepultura o de la muerte que le estén declarando, cuando dicen que ya está desahuciado o que ya no hay nada por hacer. Dice la Escritura que cuando Jesús caminaba sobre esas aguas, Pedro era uno de los discípulos que tenía carácter, y cuando lo ve y le mira, le dice: Señor, si eres tú, permite que yo vaya caminando hacia ti. Y Jesús le dice: soy yo, Pedro, ándale, ven, camina sobre las aguas. Imagínense la experiencia de Pedro. También Pedro pasó muchos momentos difíciles en la vida, sentía que se ahogaba muchas veces en situaciones literalmente en la vida cotidiana. Pero esta era una experiencia que Pedro tenía que
tener para poder levantarse posteriormente, después de muchas aflicciones en la vida, como un hombre que predicaría a un Cristo que nos puede sacar adelante de cualquier situación difícil de la vida. Dice la Escritura que él empezó a caminar hacia Jesús y empezó a caminar sobre las aguas. Literalmente Jesús venía caminando en las aguas o sobre las aguas, y Pedro también. Pero dice la Escritura que no pasó mucho tiempo cuando Pedro desvió su mirada y sintió el fuerte viento y vio las olas, y cuando él desvió la mirada del Señor, él comenzó a hundirse. Así dice la Escritura. Las aguas lo empezaron a anegar, a cubrir, y era a tal grado que él no podía salir a flote, y llegó el momento que él tuvo que clamar, gritar literalmente: socórreme, socórreme que perezco. Hay momentos en la vida que podemos estar caminando con Jesús sobre las aguas, sobre los tiempos difíciles, sobre los problemas, pero va a haber momentos en los que Dios muchas veces va a permitir que nosotros pasemos por la experiencia de hundirnos, de anegarnos, no porque Él quiera que vivamos eso, sino que nuestra actitud de dejar de poner nuestra confianza en Dios, dejar de poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, va a hacer que nuestra fe flaquee y nos empezamos a hundir y no podamos mantenernos firmes. Él estaba firme sobre las aguas, pero cuando dejó de poner su mirada en Jesús, se empezó a hundir porque tuvo miedo. Y el miedo, los mismos médicos en este tiempo han dicho que es algo que provoca que las defensas que Dios ha puesto en el cuerpo humano, en lugar de que estén fuertes, cuando entra el miedo, el temor, algo sucede en el organismo, que las defensas inmediatamente bajan y es susceptible para el ataque del virus o del coronavirus. Es susceptible para el ataque del enemigo, del torrente de agua fuerte que quiere destruir. Dice la Escritura que entonces él empezó a hundirse, gritó: socórreme que perezco. Y Jesús fue, después de que él clamó, lo tomó, lo levantó, lo sacó de las aguas y lo subió a la barca. Y después de que estuvo en la barca, le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? Caminabas muy bien, lo ibas haciendo muy bien. Estaban los problemas de la vida, pero tú caminabas sobre esos problemas y nada te hacía que dejaras de estar firme. Pero dudaste y te empezaste a hundir. Y la única manera en la que nosotros podemos permitir que el torrente de agua fuerte venga contra nosotros y nos afecte es que dudemos de que Dios nos puede sacar adelante o nos pueda ayudar a caminar sobre esos problemas de la vida. Pedro entendió la lección. Entendió que su mirada tenía que estar puesta en Jesús y no en las circunstancias. Hoy yo te quiero decir, las circunstancias pueden cambiar de la noche a la mañana. Tú puedes estar muy bien y para mañana puede ser totalmente diferente tu vida. Puedes perderlo todo, como Job perdió todo. Perdió trabajo, perdió familia, perdió ganado, perdió finanzas, perdió salud, perdió todo. Pero él se mantuvo firme confiando en el Señor, y al final conocemos la historia. Él supo caminar en los problemas de la vida y no se dejó ahogar por esos problemas, sino que confió en Dios y esperó hasta el final. Dice la Escritura que al final él oró por sus amigos y Dios le regresó o le devolvió el doble de todo lo que había perdido. No desfallezcas, no es tiempo de desfallecer, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de mantenerse firme, aunque los problemas, aunque las aflicciones de la vida sientan que te están ahogando. No es tiempo de dejar de congregarse, no es tiempo de dejar de buscar a Dios, no es tiempo de dejar de leer la Biblia, no es tiempo de dejar de orar, no es tiempo de tener comunión los unos con los otros, es tiempo de fortalecer nuestra fe. Son tiempos difíciles y este mundo está siendo ahogado literalmente por esta pandemia, y nosotros como hijos de Dios tenemos que transmitir la confianza de que sí es posible caminar sobre las aguas y que esas aguas, las muchas aguas, no nos anegarán. Vaya conmigo por favor al Salmo 69, verso 1 al 3. Cuando Jonás, dice la Escritura, que desfallecía, se acordó de Dios, oró y Dios lo sacó adelante, lo libró de esa condición. Hoy yo te invito a que
No desfallezcas, sigue orando al Señor. Dios va a responder a su debido tiempo. El salmista menciona en el Salmo 69, verso 1 al 3, diciendo en una circunstancia también que él estaba viviendo con una experiencia interna. Y estoy mencionando que esto tiene que ver con lo interno, el dolor interno, el sufrimiento interno que muchos no vemos, pero que Dios sí está viendo. La aflicción interna que muchos no saben, pero que Dios sí sabe. Y Dios sabe y te quiere ayudar. Dice este pasaje, Salmo 69, 1 al 3, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Y cuando hablo de las aguas, insisto, son una serie de problemas que han llegado de una manera sorpresiva, imprevista, y que están haciendo algún cambio en la vida de la persona. Han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo. Habla de que se está hundiendo en un cieno donde no puede hacer pie o no puede estar firme. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Literalmente el salmista está diciendo, yo siento que ya me voy a ahogar. Estoy hundiéndome, estoy en un cieno profundo y no puedo estar firme. Y siento que ya me estoy ahogando, no puedo más. Y dice el verso 3, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando en mi Dios. Cuando uno pasa esos momentos, son momentos de lágrimas, son momentos de clamor, y parece que ese clamor no es escuchado por Dios. Y parece que las circunstancias van de mal en peor, muchas aguas. Pero aunque el enemigo venga como torrente, como río de agua fuerte, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Tenemos que aprender a confiar en él. Te voy a llevar al Antiguo Testamento y te voy a contar dos historias de una manera rápida. Dos historias que la mayoría conocemos de dos personajes en el Antiguo Testamento que vivieron la experiencia de enfrentar las muchas aguas. O hablar de las aguas es hablar de problemas que impiden el que tú sigas adelante en la vida. El primer personaje que quisiera mencionarte es Moisés en Éxodo capítulo 14, verso 10 al 22. Usted sabe toda la historia, la voy a simplificar. Como Moisés, después de sacar al pueblo de Israel de Egipto, de estar cautivo por 400 años, ellos salen ya con todas las provisiones de Egipto que ellos habían generado durante los años de trabajo. Y llega un momento en el que Faraón se arrepiente y decide ir en pos del pueblo de Israel para hacerlo esclavo nuevamente. Y ellos iban caminando, avanzando. De repente se dan cuenta que delante de ellos está un mar, el Mar Rojo. Y no tenían una barca, no tenían una manera de subirse a un barco y seguir navegando y seguir huyendo o siendo libres en cuanto a la persecución de Faraón. Pero dice la Escritura que cuando ellos ven el mar, lo primero que hicieron fue cuestionar a Moisés. Oye, ¿cómo es posible que nos sacaras de Egipto para morir aquí? Ahora viene Faraón. O sea, empiezan a haber problemas enfrente, el mar, y problemas atrás, Faraón, y problemas en las circunstancias, porque ya hay una desesperación en todo el pueblo de Israel y hay un conflicto ahí de cuestionamientos acerca de lo que Dios está haciendo. Y es cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿por qué te detienes? Dile al pueblo que siga adelante. Y Moisés le dice, Señor, pero está ahí ese mar, es imposible, es demasiada agua, ¿cómo saldremos adelante de eso? Y el Señor le dice, usa lo que tienes en tu mano. Dice la Escritura que él levanta solamente su mano, la vara que tiene en su mano, y el mar es separado por Dios a la izquierda y a la derecha. Y el pueblo puede caminar, y aunque ven las aguas a la izquierda y las aguas a la derecha, ellos iban caminando tranquilos porque Dios iba delante de ellos. No solamente delante guiándolos, sino también detrás protegiéndolos. De la misma manera, cuando tú estás enfrentando un problema grande como el Mar Rojo, imposible de poder resolver, hay un Dios que puede abrir el mar en dos, que puede hacer que las aguas, los problemas de la vida estén a tu izquierda, a tu derecha, pero a ti no llegarán. Dice la Escritura, vendrán contra ti 1000 y 10,000, pero a ti
no llegarán. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero a ti no llegarán, porque Dios va contigo. La confianza de que si el Señor va con nosotros, saldremos adelante independientemente de las muchas aguas que estemos enfrentando. Y usted sabe cómo Dios le dio la victoria al pueblo de Israel y a Moisés, que después de que ellos cruzaron las muchas aguas que eran el problema del pueblo de Israel, ahora fue lo que Dios usó para darle la victoria en contra de su enemigo, Faraón y su ejército. Y las muchas aguas se cerraron y literalmente murieron ahogados. Cuando antes el pueblo de Israel se sentía ahogado por las circunstancias, ahora las circunstancias, sus enemigos, estaban siendo destruidos y ahogados. Dios le dijo a Moisés: sigue adelante, no tengas temor, no tengan miedo, porque este ejército que están viendo nunca más lo volverán a ver. Déjame decirte algo. Tal vez tú estás pasando por una etapa así difícil, de muchas aguas, pero cuando tú pones tu confianza en Dios, vas a poder caminar en medio de esos problemas, en medio de esas aguas. Y al final, Dios va a hacer que esos problemas nunca más vuelvan a ser parte de tu vida. Vas a superarlos. Dios va a estar contigo y Dios te va a sacar adelante con mano poderosa, como lo hizo con el pueblo de Israel. Voy a ser un poquito más simplificado en este caso, y voy a hablar de un hombre que también vivió la experiencia, en este caso, de ver el mar rojo abierto en dos para pasar en seco. Y hablo de Josué, quien fue el sucesor de Moisés, alguien que aprendió de Moisés la actitud que se debe de tomar frente a los problemas, frente a las dificultades de la vida, frente a las muchas aguas. Y una ocasión, antes de entrar a la tierra de Canaán, dice la escritura que era la tierra prometida de parte de Dios, pero había que cruzar el Jordán. Y el Jordán pues era un río que se extendía, a veces era pequeño, pero a veces se extendía y era muy grande, o de una longitud bastante grande y profunda. Y dice la escritura que al llegar pues no hallaban cómo cruzar el Jordán. Y de la misma manera que Dios le ayudó a Moisés, le ayudó a Josué, y el río Jordán también fue detenido en dos. Las aguas fueron separadas literalmente para que ellos cruzaran el Jordán en seco. Y de esta manera ellos empezaran a conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y cuando hablo de que ellos empezaron a cruzar ese Jordán, que era lo que les impedía, es porque de aquel lado del Jordán había una promesa de Dios para que ellos disfrutaran junto con sus familias. Tal vez tú estás pasando muchas aguas, momentos difíciles, pero si tú te mantienes firme y sales adelante, detrás de ese Jordán, detrás de ese mar rojo, hay una tierra que te está esperando, una bendición de parte de Dios que quiere que tú disfrutes. Pero esto es solamente para aquellos que confían en Dios y que siguen adelante, siguen marchando, no se detienen por las dificultades de la vida, no se dejan intimidar por las muchas aguas, sino confían en la fuerza de su Señor. Esto habla del Antiguo Testamento, dos casos de hombres que enfrentaron las muchas aguas. Pero vayamos al Nuevo Testamento, y yo creo que el principal ejemplo que tenemos de enfrentar las muchas aguas es nuestro Señor Jesús, y también, como siempre lo he dicho, un personaje que para mí admiro y considero un ejemplo a seguir es el apóstol Pablo. Y vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Dice la escritura que Pablo fue enviado a Roma, y es una historia larga, son muchos versículos, pero yo le encargo que usted lo lea en su casa, yo se la voy a platicar nada más. Él es enviado a Roma, y por un buen tiempo el barco donde ellos navegan va de una manera lenta, van a algunos lugares, se empieza a complicar un poquito la travesía de navegación, y llega un momento en la que Pablo les dice que ese viaje es un viaje que va a traer consecuencias, un viaje que va a traer pérdidas, y que es mejor no hacerlo. Pero los que llevaban el control de ese viaje tuvieron más confianza en el que manejaba la nave y en el capitán, porque lo que ellos sabían era por la experiencia que tenían. Y Pablo prácticamente lo ignoraron, no le hicieron caso, y siguieron navegando, y llegaron a un lugar donde pensaron que podían ellos reposar. No reposaron porque vieron que no era muy cómodo para reposar, y siguieron viajando, y de repente se levantó una tempestad en medio del mar,
Una tempestad, dice la Biblia, un viento huracanado. Un viento huracanado que empezó a dar con ímpetu, que no podían controlar, a tal grado que la nave la soltaron literalmente a la deriva y ya no tenían control de la nave, se dejaban llevar por las muchas aguas. Sabes que hay personas que muchas veces, cuando de la noche a la mañana viene ese golpe de las muchas aguas sobre su vida, se van o se dejan llevar a la deriva porque no quieren o no pueden luchar contra aquello que están enfrentando y se dejan llevar por las circunstancias. Ellos estaban a la deriva y literalmente, si seguían así, lo más probable es que ellos fueran a hundirse y morir todos los que iban en la nave. Y había un temor, había un miedo, porque sentían que la estabilidad de la nave no era lo suficientemente fuerte para lo que estaban enfrentando. Y llegó el momento en la que Pablo les dice: tengan ánimo. Hoy en la noche se me apareció un ángel y me dijo: ninguno de los que navegan contigo va a morir. La nave se va a perder y todo lo que va en la nave, pero ninguno de los que van en la nave se perderá. Todos serán salvados. Y eso fue una palabra que vino a Pablo y Pablo se las declaró a ellos. Y ellos tenían mucho miedo, tenían 14 días sin comer, tratando de controlar la nave. Y Pablo les dice: tengan ánimo, coman algo. O sea, no se desesperen, las circunstancias son adversas, 14 días con esta problemática, pero no se desesperen, tengan ánimo, hay que comer, porque eso nos ayuda a nuestra salud, les ayuda a su salud. Pablo preocupándose por la salud de ellos. Cuando uno enfrenta las muchas aguas, una de las situaciones o síntomas que una persona empieza a experimentar es que deja de comer. No tengo hambre, no quiero comer, y la persona empieza a adelgazar, empieza a enflacar. Ellos tenían 14 días sin comer porque estaban preocupados por resolver el problema y no hundirse. Cuando Pablo les dice: coman, ya les dije que ese ángel me dio una palabra y hay que confiar en Dios, que nadie se va a perder. Y así sucedió, dice la Escritura en el verso número 44, dice la Escritura: y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Aunque la nave se perdió, todo lo que llevaban se perdió, pero ninguno de los que iban en la nave se perdió, porque Pablo les enseñó a tener confianza, ánimo, a seguir comiendo, a seguir haciendo lo que siempre hacemos, con esa confianza de que Dios va con nosotros. Aunque el mar de muchas aguas esté impetuoso, recuerda que si Dios está contigo, nada se perderá. Por último, quisiera mencionar, y no por ser el último, el más importante, a nuestro Señor Jesús. Ya hablé de Moisés, ya hablé de Josué, ya hablé de Pablo, pero nuestro Señor Jesús, esta experiencia que voy a mencionar, nos da una enseñanza que podemos aplicar esta mañana. Mateo capítulo 8, verso 23. Usted sabe la historia cuando Jesús calma la tempestad. Esta historia también la menciona Marcos en el capítulo 4, 35 al 41, y Lucas 8, 22 al 25. Habla de 3 evangelistas que escribieron los evangelios y que mencionan este acontecimiento. En Mateo 8, 23 dice la Escritura: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Era una tempestad tan grande, pero él dormía. Paz, tranquilidad en medio de las muchas aguas que se alteran en medio de nuestra navegación en la vida. Y entonces, cuando ellos sentían que el barco se hundía, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué? Una vez más le voy a decir, él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, grande tranquilidad. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Y voy a ser enfático en esto. De repente se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué actitud tenía Jesús? ¿Qué actitud tenía el Señor Jesús cuando las aguas o las muchas aguas de la vida dan con ímpetu contra nuestra barca, con nuestra vida? Dice que él estaba dormido, tranquilo. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? En paz me acostaré
y así mismo dormiré, porque mi confianza la he puesto en Dios. Cuando uno tiene su confianza en Dios, miren, pueden estar las muchas aguas, puede estar el problema, todo lo que da, pero uno puede dormir tranquilo. Se nota cuando una persona no duerme, se le notan sus bolsitas aquí, porque no duerme, está acostado con los ojos cerrados, pero no descansa, no duerme, no tiene paz. Aún en el lecho de su cama derrama lágrimas, no tiene paz porque está preocupado o preocupada cómo resolver el problema al despertar al siguiente día. Cuando tú estás durmiendo es el momento en el que el Señor está trabajando. Cuando tú estás descansando es el momento en que el Señor está obrando, porque dice la Escritura que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y tú tienes que aprender a apropiarte de las misericordias de Dios. Si la noche la terminaste con un problema, en la mañana, con la confianza en Dios, sabrás que la misericordia de Dios hará que ese problema o esa situación que enfrentas en la vida será más fácil de sobrellevar o de resolver en el nombre de Jesús. Dice la Escritura que ellos gritaban: sálvanos, Señor, que perecemos. Ellos estaban desesperados: sálvanos, ayúdanos. Y Él les dijo: hombres de poca fe. Hoy quiero decirte que la vida muchas veces va a intentar ahogarnos con tantos problemas, pero no pierdas la fe. Jesús le dijo a sus discípulos: hombres de poca fe. Y solamente dijo la palabra al viento y al mar. Claro que el mar, al escuchar la voz del Señor, entendió que fue aquel que lo creó literalmente. Cuando aquella ocasión en el Génesis la palabra fue extendida y el mar se formó y se hizo todo lo que hay de vida en el mar, sabía quién le estaba hablando, porque Dios no solamente tiene poder para detener el mar, abrirlo, hacer lo que quiera con él. Él tiene poder para resolver cualquier circunstancia que tú enfrentes en la vida. Lo que para el hombre le es imposible, para Dios le es posible. Reprendió a los vientos y al mar y se hizo una grande tranquilidad. Y todos se maravillaban diciendo: ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Termino con esto. Como pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, yo te invito a que lo recibas en tu corazón. No hay nada mejor que ser hecho un hijo de Dios. Cuando nosotros caminamos en la vida sin Dios, es muy fácil que podamos sentir que las aguas, los problemas nos anegan y nos hunden, y actuemos en desesperación y gritemos que no hayamos la forma de salvarnos, o como el pueblo de Israel, que se quejaban diciendo: vamos a morir aquí en el desierto. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, vas a mantener tu confianza, como lo hizo en este caso Job, como lo hizo Jonás, como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué, como lo hizo nuestro Señor Jesús, dejándonos ejemplo. Dice la Escritura que un hijo de Dios no es cualquier persona. Un hijo de Dios es alguien que ha permitido que Dios entre a su alma. Las muchas aguas entraban hasta el alma, decía el salmista, y sentía que estaba desfalleciendo. Era algo interno, pero esas muchas aguas que entran en el alma, también el Señor Jesús viene y entra ahí a tu alma, a tu corazón, para que Él traiga paz. Y aquello que no tenía paz en tu interior, ahora disfrutar de una paz, dice la Escritura, una paz como el mundo nunca podrá dártela. Dice la Escritura en Isaías 43, verso 1: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Israel, oh Jacob, creador tuyo, pueblo de Dios. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo. No temas, hijo, hija mía. Cuando pases por las muchas aguas, dice el Señor, yo estaré contigo. Dios te recuerda hoy: estoy contigo. Estoy contigo en medio de este tiempo difícil. No permitas que las aguas te aneguen. No permitas que las muchas aguas de la vida te ahoguen, sino clama como Pedro: socórreme, sálvame. Y que el Señor pueda extender su mano para socorrerte, salvarte y subirte a la barca para que tengas tranquilidad y también puedas ver la bonanza que Dios puede provocar cuando el mar está
alterado o está afectando tu vida. Dice la Escritura en el Salmo 107, verso 6. Termino con este salmo. Si pueden pasar los muchachos de la alabanza, se los agradezco. El Salmo 107, verso 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El mismo Salmo 107, verso 13. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El Salmo 107, verso 19, el mismo Salmo. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. En el mismo Salmo 107, verso 28. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Crees que el Señor puede librarte de tu aflicción, de las muchas aguas? Lo único que tienes que hacer es clamar al Señor y decirle: Señor, socórreme, ayúdame, porque siento que me ahogo, siento que esta vida con tantos problemas me está ahogando y siento desfallecer. Verso número 30 del Salmo 107 dice que Dios cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Yo no sé a dónde tú quieras llegar, a qué puerto tú quieras llegar, pero dice la Escritura que Dios es el que puede traer tranquilidad, paz en medio de las muchas aguas, en medio de tus problemas. El Salmo 23, verso 2 dice que el Señor nos pastoreará junto a aguas de reposo, aguas tranquilas. Y sabes que esta mañana Dios quiere que tú vengas a esas aguas de reposo, donde tú puedas estar tranquilo, en paz, donde tú puedas recordar que no importa cuántas aguas se han levantado contra tu vida, hay un Dios que se levantará y te levantará a ti para que no te dejes hundir, para que no desfallezcas y el Señor pueda hacer de ti y llevarte a ti a ese puerto seguro donde Él quiere cumplir un propósito en tu vida. Yo te invito a que estés de pie, tú que estás de manera presencial y tú que estás allá en casa. Yo quiero invitarte a que oremos al Señor para que nuestro Señor Jesús, que Dios le dio el poder para detener o calmar las muchas aguas o dividir las muchas aguas para poder enfrentar la vida, no solos, sino sabiendo que Él va delante de nosotros. Si tú quieres enfrentar la vida separado de Dios, nada podrás hacer. Pero si tú quieres enfrentar la vida con Dios, todo lo podrás en Cristo que te fortalecerá. Lo único que tienes que hacer es que esa separación que existe entre tu vida y Dios, la única separación que impide que Dios pueda obrar en tu vida es que tú no reconozcas a Jesús como Salvador. Pero si tú lo reconoces esta mañana, esa separación será quitada y entonces Jesús será el mediador entre Dios y todo ser humano, para que obtengas la vida, no solamente una vida de victoria, de fortaleza en este mundo, sino también una vida eterna. ¿Te gustaría recibir a Jesús en tu corazón, allá en casa? ¿Te gustaría decirle: Señor, me estoy ahogando, ayúdame? Pídele al Señor Jesús que te ayude y déjalo que entre a tu corazón, a tu alma, y que Él sea el que te ayude en este tiempo difícil. Repite conmigo esta oración allá en casa. Padre nuestro que estás en los cielos, esta mañana yo he escuchado que la vida muchas veces nos ahoga, que muchos son los problemas que enfrentamos, pero también he aprendido, Señor, que ningún problema que vivamos en esta vida queda sin solución cuando tú estás con nosotros. Hoy reconozco que he vivido separado de ti y he vivido mi vida de acuerdo a mis fuerzas, pero hoy reconozco que ya no puedo más. Siento desfallecer, siento que me ahogo, y te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón y me salves. Reconozco, Señor, que tú eres el Salvador, el único que me puede salvar, y te pido, Señor, que me ayudes en esta vida a seguir viviendo con la fuerza necesaria
para no solamente disfrutar la vida en el tiempo presente, sino disfrutar la vida eterna. Hoy te recibo como mi Salvador y te pido perdón por mis pecados, por mis errores, y que las aguas que estoy enfrentando, Señor, por más alteradas que estén, hoy tú traigas paz. Esa paz que el mundo no me ha podido dar, que tú me la puedas dar esta mañana, y que yo pueda, como dice tu palabra, cada noche en paz acostarme y dormir confiado, tranquilo, de que tú tienes control de mi vida, de mis circunstancias y de todo lo que acontece a mi alrededor, porque tú vas delante de mí